Gloria a su nombre, aleluya. Gloria a su nombre. Qué bueno es el Señor. Santo, aleluya. Dios bendiga al pueblo del Señor. Su nombre es gloria. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a la iglesia local. Su nombre es gloria. Estamos contentos, estamos agradecidos una vez más. Que Dios nos permite estar aquí delante de su presencia. Para mí un gozo. Somos gozo de alegría, aleluya. Estar delante de la presencia del Señor, aleluya. Un privilegio, hermano. Poner la palabra solamente, sino por escucharla, aleluya, recibirla, porque es vitamina, porque es medicina para nuestros huesos. En medio de tanta adversidad, en medio de tantas circunstancias que nos rodea muchas veces, que muchas veces no entendemos, aleluya. Pero gloria a Dios por el amor del Señor y su misericordia, que Él se plació en amarnos, en bendecirnos, espiritualmente hablando, iglesia. Amigos que me escuchan, si no has conocido al Señor, tú que piensas que por casualidad pasaste y abriste este app o esta página, piensas que fue por casualidad, déjame decirte que en el Señor no hay casualidades, en Dios hay propósito, porque Dios conoce nuestro desierto en este mundo, Dios conoce nuestra adversidad, conoce las calamidades que muchas veces tenemos que enfrentar y que aún muchas veces Él permite nuestra vida para así a través de ella darnos la forma que Él sabe que necesitamos tener y formarnos en Él. A su nombre sea la gloria. Y muchas veces para probar que verdaderamente el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, aleluya. Muchas veces le preguntamos al Señor, ay santo, mi alma te alaba a Dios. Muchas veces le preguntamos a Dios, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque como Job dice la palabra, no es que había pecado, sino que Dios permitió que esa prueba que le llegara a este hombre, llamado Job, era para demostrar que cuando nosotros estamos amparados en sus promesas, cuando nosotros estamos revestidos de la armadura de Dios, aleluya, en Él somos más que vencedores. Amén. En breve estaremos leyendo la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13. Es una palabra que hemos traído antes, pero quisiéramos usar, ¿verdad? Algo que está ahí establecido, ¿verdad? De parte de Dios para nosotros como iglesia. Porque, como dijimos anteriormente, no es que quisiera hablar de la calamidad, sino que es el énfasis de esta hermosa palabra en esta hermosa noche, para ti y para mí, iglesia. Porque muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos como que Dios no nos escucha. Muchas veces cuando llegan esos momentos de soledad, esos momentos de prueba, ay santo, no entendemos el porqué de las cosas. Y déjeme decirle que esta es la palabra que Dios tiene para ti y para mí esta hermosa noche, que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Que muchas veces, ¿verdad? Varias veces ya hemos predicado de eso, muchas veces usted ha escuchado de eso, ¿verdad? Mas, sin embargo, a Dios se plació en traernos esta hermosa palabra en esta hermosa noche, porque como dije anteriormente, en Dios hay propósito para ti y para mí. Estamos contentos, estamos agradecidos, que mi amada está con nosotros, amén. Así que estamos contentos. Un saludo, pastora. Dios los bendiga. Santo, aleluya. No sé quién ya está conectado, pero sabemos que ya la iglesia local está conectada. Y así los hermanos y amigos que conocemos, pastores, evangelistas, mis saludos, mis abrazos de parte del Señor. Vamos a orar para seguir darle comienzo a esta hermosa palabra que Dios ha puesto en nuestros labios en esta hermosa noche. Sabemos que es el Espíritu Santo que habrá de traer esta palabra, amén, porque es palabra de Dios, no palabra de hombre. Gloria a su nombre, vamos a orar. Gloria al Señor. Señor, gracias te damos por tu grande amor, por tu misericordia, por este privilegio que tú nos permites no solamente exponer tu palabra, sino recibirla, escucharla, Señor Padre, porque sabemos que es poderosa para cambiar, para transformar, sobre todo para guiarnos, Señor, en un mundo de tanta adversidad, de tantas circunstancias, muchas veces de tantas pruebas, cosas que no entendemos, Dios. Pero qué lindo cuando tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Dios amado Jesús. Amén. Amén. Antes de que, ¿verdad?, se me olvide, quisiera compartir con la iglesia local
que no hemos podido pedir la ofrenda misionera. Y aunque se ha estado recogiendo, varios hermanos saben eso y han estado contribuyendo, quisiera, ¿verdad? Amén. Recordarle que el domingo estaremos recogiendo la ofrenda misionera. Su nombre sea la gloria. Así que eso que usted ha separado para el Señor, que es necesario para las misiones, ¿verdad? Lo traiga el domingo, por favor. ¿Verdad? Eso que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Yo creo, ¿verdad?, que nosotros como iglesia somos llamados no solamente a vivir una vida santa, sino también a vivir una vida, ¿verdad?, de amor y misericordia hacia el prójimo, sobre todo aquel que necesita. Así que estamos contentos y agradecidos, ¿verdad?, que Dios nos permita contribuir, ¿verdad? Dice la palabra que el que tiene, debe a aquel que no tiene. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra que se encuentra en el capítulo 6 de Efesios, del libro de Efesios, de la carta de Efesios, versículos 10 al 13. Y la palabra dice: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la iglesia que va para el cielo. Dice: amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Palabra de Dios y no palabra de hombre. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, escuche bien, contra huestes espirituales de maldad, santo, aleluya, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allá en los aires está hablando, amén, en ese primer cielo. Dice, como énfasis, el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué?, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Repito, por tanto, tomad, dice el Señor, toda, no dice alguna, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. Ay, santo. O sea, que la única forma que tú y yo podemos resistir este embate, esta batalla, muchas veces las tribulaciones que muchas veces padecemos en nuestra vida espiritual, ¿para qué? Para que podamos resistir en ese día malo, dice la palabra, y habiendo acabado todo, porque todo tiene un fin, estar firmes. A su nombre sea toda la gloria. Meditaba yo en este mensaje, hermano, porque decía y escuchaba, escuchaba y decía yo que hay predicadores, hay pastores que venden un evangelio que no es bíblico, un evangelio que solamente habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que es maravilloso predicarlo, que nosotros lo predicamos, que nosotros lo vivimos, pero no hablan de lo que la palabra nos enseña, que es necesario que en este mundo, de la misma manera que Cristo padeció, tú y yo seamos, ¿qué?, también perseguidos. Amén. Seamos probados, iglesia, aleluya. Y meditaba yo y decía, a su nombre sea la gloria, que lamentablemente no entendemos. Muchas veces decimos nosotros el corazón de Dios, porque Dios permite muchas veces circunstancias en uno más que otro. A su nombre sea la gloria. Pero tenemos que entender el propósito primeramente por lo cual fuimos llamados. Amén. Y cuando hablamos de ese llamado, estamos hablando que Dios, ¿verdad?, nos llamó para su gloria. O sea, Dios nos llamó para demostrar
su poder, su autoridad, su todo en ti, en mí, como iglesia. O sea, como la palabra nos expresa, que cuando nosotros le servimos, en Él somos más que vencedores. A su nombre sea la gloria. Pero no quiero salirme del punto, ¿verdad?, que escribí aquí, el cual me llamó la atención, que se encuentra en el versículo 13 que leímos, que dice: tomad toda la armadura de Dios. Cuando hablamos de tomar, ¿verdad?, estamos hablando, a su nombre sea la gloria, estamos hablando de recibir, estamos hablando de aceptar. Inclusive cuando buscamos el significado, está hablando aún de levantar algo que se nos dio. A su nombre sea la gloria. Me llama la atención que también, buscando la definición, encontré que cuando hablamos de tomar, a su nombre sea la gloria, perdón, es tomar con D a lo último, también está hablando de pegar. Acuérdese que hace unos días estuvimos predicando y hablamos que en Dios nosotros tenemos que ¿qué? Fundirnos. Nosotros tenemos que formarnos en Él. Amén. Y me venía a mi mente y a mi corazón, conforme estudiaba esta palabra, que algo, si hay algo que a Dios no le agrada, a su nombre sea la gloria, es cuando nosotros decimos que somos cristianos, y digo esto con respeto, y no tomamos la armadura de Dios. O sea, que no creemos lo que la palabra establece. No creemos lo que la palabra nos enseña. Amén. O sea, que tenemos que entender que Dios nos dice en su palabra que la única forma, iglesia, que tú y yo podemos cruzar este desierto es a través de tomar la armadura de Dios. No se me ha olvidado el tema. Por eso este mensaje trae como tema: todo empieza en el desierto. Porque tan pronto Dios nos llama, acontece, escuche bien, lo que pasó el pueblo de Dios en la antigüedad, que estaba esclavizado en Egipto, que estuvo esclavizado por 430 años. Amén. Y lamentablemente vivía una vida separada de Dios, alejada de Dios. Ese periodo de tiempo, iglesia, el pueblo de Dios allá en la antigüedad, había un silencio de parte de Dios. Cuando tú y yo fuimos llamados, a su nombre sea la gloria, no que nosotros fuimos al Señor, sino que la palabra enseña que Él fue quien nos llamó. Cuando fuimos llamados, cuando fuimos señalados por Dios, cuando fuimos separados por Dios, la palabra nos enseña es porque nosotros vivíamos alejados de Dios, como el pueblo allá en Egipto, por cuanto estábamos esclavizados en el mundo, que tipifica al pueblo, a Egipto. Amén. Y Dios nos llamó, y tan pronto Dios nos llama, dice la palabra, nos enseña la palabra, que Él nos dio salvación a través de Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Pero aconteció algo en ese tiempo con el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Ya muchos conocen esa historia, que tuvieron que entrar al desierto para recibir las promesas de parte de Dios. Tan pronto tú y yo, iglesia, fuimos llamados por Dios, mire, no es como muchos dicen o enseñan, no es que el divorcio o quizás la separación, debo decir, o el problema matrimonial no iba a estar en tu vida. Eso no está hablando que el problema familiar no iba a acontecer en tu vida.
Eso no está hablando, a su nombre sea la gloria, que el problema en el trabajo no iba a estar en tu vida ni en la mía. Eso no está hablando que el dinero nos iba a faltar. Dice la palabra que tan pronto nosotros nos enseña, empezamos a servirle a Dios, no fue conforme a lo que nos quisieron muchas veces enseñar. Un evangelio en el cual cuando entramos o llegamos, las cosas son diferentes. A su nombre sea la gloria. Si te dijeron eso, te mintieron, porque tan pronto nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, es como si estuviéramos entrando al desierto. ¿Se escucha bien? Amén. Amén. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entenderlo, porque está claro en su palabra. Y es por eso que Dios nos llama a que tomemos su armadura, que nos vistamos. A su nombre sea la gloria. Muchas veces le estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Y según va aconteciendo en este caminar, vamos teniendo experiencias, literalmente hablando. Yo tuve muchos años atrás experiencias en mi vida a través de los sueños. Yo me acuerdo, a su nombre sea la gloria, por varias ocasiones que muchas veces soñaba, escuche bien, no malinterprete la palabra, soñaba que estaba en ese sueño sin camisa. Soñaba muchas veces que estaba en ese sueño, escuche bien, no malinterprete la palabra, en ropas menores, a su nombre sea la gloria. Y no podía entender. Y es que Dios, a través de su amor, de su misericordia, me estaba enseñando algo importante, iglesia. Porque muchas veces Dios habla de distintas formas y de distintas maneras. Y Dios estaba tratando de decirme que yo estaba caminando, pero estaba desnudo delante de su presencia. No había tomado la armadura de Dios. A su nombre sea la gloria. Quizás estaba viviendo una vida emocional, una vida de brinco, no malinterprete, una vida de alegría, de gozo, aleluya. Perdón, porque estaba delante de la presencia de Dios. Mas sin embargo, me faltaba una de las cosas más importantes que Dios nos llama a que tomemos. Dice la palabra aquí en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Por lo demás, hermano, mire bien, hermano mío, decía Pablo, fortaleceos en el Señor. El Espíritu a través de Pablo nos habla, nos ministra a que recibamos primeramente la fortaleza del Señor y en el poder de su fuerza. O sea, que no es con tus fuerzas humanas, no es con nuestras fuerzas humanas, aleluya. Muchas veces nosotros hacemos fuerza a la adversidad, hacemos fuerza a las circunstancias. Muchas veces decimos, eso viene de parte del diablo, Dios nos reprenda. No, muchas veces vienen circunstancias indiscutiblemente de parte de ese enemigo. Amén, porque él es padre de mentira, porque Dios se lo permite, como se lo permitió a Job. A su nombre sea la gloria. Para demostrar no solamente al enemigo de las almas, sino para demostrarle al mundo, como aquella iglesia en el primer siglo, escucha bien, una iglesia que estaba llena de poder. ¿Por qué? Porque se había llenado de la fuerza del Señor, aleluya. Le había creído a Dios, entendía que su fuerza no venían de ellos, que su fuerza venían de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y no solamente eso, sino que ellos se llenaban del poder, de la fuerza de Él. A su nombre sea la gloria. O sea, que todo lo que hacían, lo hacían en el nombre de Jesús. Por eso Dios nos llama, a su nombre sea la gloria, ¿qué?
a ceñir, a ponernos el cinturón de Dios, aleluya, a ceñir que nuestro lomo, aleluya, en el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, porque mire, no es en otro nombre, aún no es con nuestra propia fuerza. Dios nos llama, como dice el versículo 11, a vestirnos de toda, escucha bien, dice aquí, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice, para que podáis estar firmes. Mira, hermano, la única manera y forma que tú y yo podemos estar firmes es tomando toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Que es simple y sencilla. Ahí están los pasos. Mire cómo dice la palabra, nos enseña. Cuando hablamos de la armadura de Dios, está hablando del cinturón de Dios. Está hablando de la coraza de justicia. Está hablando del apresto del evangelio. Está hablando del escudo de la fe en la armadura de Dios. Perdón. Está hablando del yelmo de la salvación en la armadura de Dios. Y sobre todo está hablando de la espada del Espíritu, a su nombre sea la gloria, que es la palabra de Dios. La única forma y manera que tú y yo, como dicen estos dos primeros versículos en el capítulo 6 que hemos leído de Efesios, del 10 y el 11, que si nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios, vamos a poder estar firmes. Dice la palabra, ¿con qué? Con toda acechanza. Cuando hablamos de acechanza, está hablando de trampas que el enemigo ha puesto en el camino. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, si no reprende al enemigo, el enemigo es padre de mentira. Estaba yo escuchando en un documental hace unos meses atrás que cuando un hombre que se dedicaba, ¿verdad?, a poner trampa para cazar animales, ¿sabe qué buscaba? Buscaba la manera de no tocarlos con sus manos. ¡Ay, santo! Y entonces, ¿cómo preparaba esa trampa? ¿Cómo la preparaba? Porque él tenía que, literalmente hablando, tomarla en sus manos y llevarla a un sitio. Amén. ¿Usaba guantes? No. ¿Sabe lo que hacía? Preparaba un agua y la hervía y metía esas trampas dentro de esa agua. Y cuando las ponía en su lugar, el animal que pasaba por allí, que iba a caer en esa trampa, de lejos no podía oler que alguien humano había estado en esa área. Escuche bien, porque el animal se movía en medio de la noche, donde los hombres no estaban en ese lugar, aquellos que ponían las trampas. Mas sin embargo, había algo que se quedaba en esa trampa, y el animal que olía y sabía que había algo que no estaba bien. Cuando hablamos de acechanzas, como dice la palabra, nos enseña que el enemigo pone una trampa, escuche bien, con habilidad. Tiene la habilidad el enemigo, el Señor reprenda, perdón, de ponerla de una forma, de una manera que tú y yo no nos damos cuenta que esa trampa está ahí. Por eso Dios nos llama a ¿qué? A ponernos toda la armadura de Dios, dice la palabra. ¿Para qué? Para que ese día que viene la prueba, que vamos a caer en esa trampa, porque el enemigo la puso con astucia, con habilidad, amén. Usó un método, ¿verdad? Como lo usó en Adán y Eva, un método engañoso. Y lamentablemente ellos cayeron. También nosotros, de una forma u otra, tal vez caigamos en esa trampa. Pero aún cayendo en esa trampa, por cuanto tenemos la armadura de Dios, vamos a estar firmes y no vamos a caer. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Porque dice la palabra, escuche bien, porque hay algo que se nos ha olvidado,
quisiera terminar el versículo 11. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está ahí escrito. Porque no tenemos lucha contra sangre. Eso es algo que se le ha olvidado a la iglesia del Señor. Que su lucha no es terrenal. Que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra el enemigo. Sí, lamentablemente, como dice la palabra, nos enseña, el enemigo es tan astuto que aún usa aún a los de adentro. Ay, santo, se dañó el mensaje. Los de la casa, dice la palabra. Pero ¿sabes qué? Dios nos llama a vestirnos de toda la coraza para cuando venga esa trampa, aleluya, no te pueda tumbar al piso. Gloria a su nombre. No te pueda detener en el camino, para que tú puedas entender, escucha bien, entender claramente que es una trampa espiritual, aleluya. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, iglesia. Yo creo que ese ha sido el problema grande del pueblo de Dios. Muchas veces pensamos que es como los videos que juegan muchos jovencitos. Ay, santo, se dañó el mensaje. Y muchos adultos también. Esos videitos que enseñan cómo vienen, ¿verdad? Esos enemigos y vienen con distintos tipos de, ¿verdad? De armas. Armas. Amén. Y nos atacan y peleamos contra ellos. No. Nuestra lucha es espiritual. Porque hay un enemigo que es más poderoso que aún que nosotros mismos. Pero gloria a Dios por su amor y su misericordia. Como yo siempre le digo a la iglesia, que nos proveyó el Señor, no solamente de lo que necesitamos para ir a pelear en el campo de batalla, hablando de armas, sino también de vestiduras. Aleluya. Miren qué lindo es el Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra principados, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que moran en donde, en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual, iglesia, que se ha levantado en contra de la humanidad. Se ha levantado aún en contra, como dije anteriormente, de la humanidad, porque no solamente se han levantado en contra tuya y mía como iglesia, sino en contra de aquel que no conoce a Dios. Y cuando Dios nos llama, nos da esa armadura para que ellos vean que en Cristo todo es posible. Amén. Gloria al Señor. Dice, contra huestes espirituales de maldad. Contra huestes espirituales de maldad. Mire, hermano, si hay algo terrible es ese mundo espiritual, que lo que vino a robar, a matar y a destruir. ¿En dónde? En las regiones celestes. Pero aquí el versículo clave, por tanto, dice la palabra, tomad. Dios nos llama a qué? A que agarremos, aleluya, a que nos vistamos, a que, mire, a que le creamos a Dios, que en Él somos más que vencedores. Amén. Que en Él vamos a llegar a la meta, que en Él vamos a poder triunfar. Amén. A su nombre sea la gloria. Señor. Dice, toma que toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque como dijimos anteriormente, esta palabra trae como tema, a Dios sea la gloria, todo empieza en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios permite que muchas veces, escuche bien, muchas veces venga esa circunstancia en tu vida. Amén. ¿Para qué? Para Él poder glorificarse. Vamos al libro de Job, porque viene aquí la palabra que podemos encontrar. Dice Job 31:3.
Mire cómo nos dice Job 31:3. Haciéndose una pregunta Job. Job, un hombre que era justo, mas sin embargo, en el momento de la prueba, no pudo entender claramente qué estaba aconteciendo en su vida. Como muchas veces nosotros, Santo eres muchas veces Dios. cuando viene la prueba, no podemos entender qué está aconteciendo en nuestra vida. Y por eso Dios nos llama a ceñirnos, a llenarnos, a tomar toda esa armadura. Para cuando recibamos ese ataque, ¿sabe qué? No pueda vencernos y estar firme en ese momento. Job 31:3 dice, no hay quebrantamiento para el impío. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. O sea, ¿cómo es posible que yo siendo justo reciba esto de parte de Dios? Decía Job en mis palabras. ¿Cómo es posible que yo siendo un hombre fiel delante de la presencia de Dios, yo reciba tal calamidad? ¿Cuántas veces nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nos hacemos esa pregunta? ¿Cuántos hombres no han caído? ¿Cuántos hombres no han, lamentablemente, han accedido a esas trampas del enemigo? ¿Por qué? Porque no están vestidos correctamente. Porque quizás tienen parte de la armadura, pero Dios nos dice en su palabra, vestido de toda la armadura de Dios. Amén. Quizá parte de nuestro cuerpo espiritual está protegido, pero quizá otra parte no está protegida. A su nombre sea la gloria. Meditaba en esta palabra mientras, ¿verdad?, estaba estudiándola en estos días. Aquellos que tuvimos, ¿verdad?, en el campo, no de batalla, pero sino en el ejército, ¿verdad?, de los Estados Unidos, o quizá en nuestro ejército. Cómo nos enseñaban que era importante, tan pronto nos levantábamos, que teníamos que ponernos ese uniforme completo. No podía faltar nada en ese uniforme. Santo. Tenía que estar intachable, o sea, completo. Porque eso era lo que podía ayudarnos. Aleluya. Para cuando entremos a ese campo de batalla, su nombre sea la gloria. Santo eres. Oh, mi alma te alaba, Dios. Poderoso Dios. Vamos a Lucas 22, capítulo 31. A su nombre sea la gloria. Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Porque decimos, no, eso es el pastor. No es el pastor, iglesia. Ah, no, que eso fue para el tiempo del pueblo de Dios allá en la ley. No, hermano, no. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33. Mire cómo dice, lea conmigo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire, hermano, mire cómo Jesús llama a Pedro. Aleluya. Lo llamó por su nombre carnal. ¿Por qué? Porque era en la carne, aleluya, que Pedro iba a ser atacado. ¿Entiende usted la palabra? Pero yo, dice el Señor, he rogado por ti. ¿Para qué? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Santo eres. Mire, cuando nosotros estamos cubiertos con la armadura de Dios, es la única forma y manera que podemos vencer. Es la única forma y manera que podemos estar firmes. Solamente estando Santo eres Dios. con esa cubierta, con esa armadura de Dios. Amén. Sí, aleluya. ¿Por qué? Porque todo empieza aquí, en este mundo, en esta vida, en este desierto. Porque si pensamos que la pandemia se fue y se acabó todito, como decía yo en estos días atrás,
qué vendrá después. Y no es que nuestra vida va a ser una vida de calamidad, pero no va a ser fácil. Porque según el tiempo se está acercando, hablando de la venida del Señor, la palabra dice que las cosas se van a poner cada día más duras. Pero gloria a Dios por su amor y su misericordia, que Él no nos ha dejado solos. Que de la misma forma que hizo con aquel pueblo, cuando, hablando de ese primer siglo, escuche bien, que el Señor dijo claramente, yo me voy, pero es necesario que yo me vaya, dijo el Señor. ¿Para qué? Para que el otro consolador venga. Amén. O sea, es necesario que tú y yo nos llenemos de esa armadura, de esa vestidura, para que podamos estar firmes en el día del Señor. Porque cuando hablamos del Señor, estamos hablando del complemento, del suplemento, del aditamento, escuche bien, de la añadidura, o sea, de algo que tú y yo necesitamos. Gloria a su nombre. Usted sabe que es así, porque muchas veces derramamos lágrimas y no sabemos cómo salir. Pero gloria a Dios por su amor y su misericordia, que Él nos cruza al otro lado, por cuanto hemos tomado la armadura de Dios, por cuanto le hemos creído a Dios. Amén. Cuando hablamos de eso, hablamos de aditivo, y cuando hablamos de eso, el sinónimo de eso es unión. Es necesario que tú y yo estemos unidos en el Señor, Santo para que así, de esa forma y manera, podamos vencer las artimañas del enemigo. Mire, hermano, aquí no hay pruebas grandes ni pequeñas. Aquí no hay circunstancias grandes y pequeñas. Aquí hay circunstancias que por más pequeñas que nosotros la veamos, tenemos que estar agarraditos del Señor. Aleluya. Termino con esto. Dios llamó a Josué. Y en un momento determinado, Josué confió en sí mismo. ¿Y sabe qué? Entró en un pueblo con menos hombres y perdió. ¿Por qué? Porque puso su confianza en Él. Entonces Dios nos llama en esta hermosa noche a entender, cuando nos dice que nos vistamos de su armadura, que aprendamos a tener su confianza en Él, en el Señor, vestido de toda armadura de Dios, para cuando llegue el día de prueba, estar firme en Él. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Santo eres Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te Ahora, el adora, tema, Padre. todo empieza en el desierto. Acuérdese, como hablamos en el comienzo, de la ofrenda misionera, por favor, ¿verdad? Es necesario que de una forma u otra contribuyamos, hermano. Hay que contribuir para ayudar, ¿verdad?, a esa vida que necesitan. Especialmente lo estamos haciendo en los niños necesitados de otros países. Riegue la voz. Amén. Así que riegue la voz, los hermanos que no están ahí conectados, llegue que este domingo estaremos recogiendo la ofrenda misionera, por favor. Siempre lo hemos estado recogiendo, que no lo anunciamos. Lo que pasa es que cuando se trata de dinero, hermano, o sea que el pastor no le gusta estar mencionando. Porque hay algo que usted tiene que entenderlo, como yo también lo entiendo. Amén. Que de la misma forma que Dios nos da, tenemos que dar. A veces queremos bendición y la mejor manera de recibir bendición es bendiciendo. Amén. Amén. Así que estamos contentos, estamos agradecidos. Estaremos pronto, ¿verdad?, ya en el templo. Así el domingo, ¿verdad? Pasado mañana. Así que invito a un amigo, este hermano que está a través de, ¿verdad?, que no pertenece a nuestra iglesia. Invito a un amigo, predíquele que Cristo viene, que Cristo está a la puerta. Porque este evangelio se va a cumplir. Lo creamos o no lo creamos, lo vivamos o no lo vivamos, se va a cumplir la palabra. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, o sea, no dejará de ser, se va a cumplir. Gracias a los amigos que están conectados, a su nombre sea la gloria, gracias a los hermanos, gracias a la iglesia local, amén. Así que vamos a orar para así despedirnos de esta, ¿verdad?, de este buen manual de su presencia. Mi Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos por cada vida, por cada circunstancia, por las peticiones, por aquellos que no se conectaron, que se conecten
más tarde, Dios Señor mío, Padre, Señor, que Padre escuchan, que Santo. reciban esta palabra como de parte tuya, Dios, Sí, mi porque tú nos llamas a vestirnos de tu Dios. armadura, Padre, para poder estar firmes en el día de la Sí, prueba, mi en el Señor. día de la circunstancia, en el día de la batalla, Santo y así tú eres, poder mi Dios. cruzar al otro lado, Santo así tú eres, mi vencer, Padre, Señor. porque Santo no hay eres mi prueba grande ni Dios, pequeña, Padre Señor celestial. Padre. Hay Gloria circunstancias a que a tu veces las vemos nombre, mi pequeñas, Señor. como las pequeñas Santo zorras, eres, mi miren, y Dios. las dejamos pasar por alto, Santo, y vemos en el santo embate muchas eres, veces, Dios, vemos las aleluya. circunstancias, pero gracias, Señor, Sí, porque tú mi siempre hablas Señor, tiempo Padre. y fuera de tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Dios. Ay, En el gloria al dulce nombre Señor. de Dios, amado Jesús. Aleluya. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a su Dios te nombre. bendiga, pueblo. Dios los Dios te bendiga. bendiga. Amén. Shalom. Santo Dios.